Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y estoy seguro de que les va a encantar, o al menos les va a generar mucha curiosidad. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un rumor que ha encendido las redes sociales y a los fans de dos personas muy queridas en el mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título dice, Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida desmiente rumores. Vaya título, ¿verdad? Suena como una declaración de amor potente, pero también plantea la pregunta, ¿qué rumores se están desmintiendo? Y más importante aún, ¿es realmente el amor de su vida? Vamos a desgranar todo esto paso a paso, analizando las últimas noticias, las declaraciones y lo que el público está diciendo. Prepárense porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más interesantes. Un clic y listo. Ahora sí, vamos a la acción. Bueno, para quienes no estén al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que alcanzaron la fama internacional gracias a su participación en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que traspasó la ficción y conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Obviamente esto llevó a que los fans y los medios de comunicación comenzaran a especular sobre una posible relación en la vida real. Y para ser honestos, sus interacciones, tanto dentro como fuera de los sets, parecían confirmar muchas de esas sospechas. Hubo momentos adorables, viajes juntos, y publicaciones en redes sociales que alimentaron aún más la llama de la esperanza para sus seguidores. Sin embargo, la vida de las celebridades rara vez es un camino de rosas sin baches. Los rumores, la presión mediática y los altibajos son parte del juego. Y en el caso de Kerem y Hande, el rumor más persistente y que parece haberlos llevado a esta aparente desmentida que comentamos en el título, es que supuestamente ya no están juntos, o que la relación no era tan seria como se pensaba, o incluso, que uno de ellos está saliendo con otra persona. Y ahí es donde entra la frase el amor de mi vida. ¿Quién la dijo? ¿Kerem hablando de Hande? ¿Hande hablando de Kerem? O quizás es una frase que se les ha atribuido erróneamente para crear más drama. Vamos a analizar la situación actual. Recientemente, y es esto lo que parece haber desencadenado el título del vídeo, se han visto publicaciones, declaraciones o notas de prensa que apuntan a un desmentido. ¿Pero qué están desmintiendo exactamente? Los rumores más fuertes que han circulado últimamente apuntan a una posible ruptura o a que la relación se ha enfriado considerablemente. Se ha dicho que Hande podría estar saliendo con alguien más, o que Kerem ha rehecho su vida sentimental. Y ante este panorama, la frase Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida, surge como una respuesta directa a estos rumores de separación. La pregunta es, ¿ha sido una declaración directa de alguno de ellos, o es una forma de que los fans intenten defender su relación ante la presión? Vamos a desglosar esto. Si uno de ellos, ya sea Kerem o Hande, hubiera dicho ella/él es el amor de mi vida, esto sería un indicativo muy fuerte de que su vínculo sigue intacto, y que están respondiendo a las especulaciones negativas. Significaría que a pesar de lo que digan los medios o los rumores, su amor es profundo y duradero. Imaginen la fuerza de una declaración así en medio de un torbellino de chismes. Sería un statement potente, una forma de acallar las voces escépticas y reafirmar su conexión. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la frase Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida no sea una declaración literal de uno de ellos, sino más bien una interpretación, un deseo de los fans, o incluso una forma de titular un artículo o un vídeo que busca captar la atención. A veces los medios de comunicación o los creadores de contenido utilizamos frases contundentes para generar interés, y luego explicamos el contexto. Podríamos estar ante un caso así, donde el título es llamativo, pero la realidad es un poco más matizada. Lo que sí es innegable es el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron juntos. Su química no era solo actuación, se sentía real, genuina. Y eso es algo que el público valora enormemente. Cuando dos personas que transmiten tanta autenticidad en pantalla parecen tener esa misma chispa en la vida real, es natural que los fans se encariñen con la idea de su relación y deseen que perdure.
Han sido testigos de su evolución, de sus momentos de felicidad, y es difícil para muchos aceptar que esas cosas puedan terminar. Analicemos los rumores específicos que podrían estar siendo desmentidos. En el mundo del entretenimiento, una vez que una pareja se vuelve popular, cualquier cambio en su dinámica, por mínimo que sea, se magnifica. Un like que no llega a una foto que tarda en aparecer, una ausencia en un evento público, todo puede ser interpretado como una señal de crisis. Y esto es lo que parece haber sucedido con Kerem y Hande. Por ejemplo, se ha rumoreado que Hande ha sido vista con otro actor o figura pública, lo que, sin pruebas contundentes, se utiliza para alimentar la idea de una ruptura con Kerem. O quizás, Kerem ha sido más reservado en sus publicaciones recientes, y esto se interpreta como una señal de distancia. La verdad es que en el ámbito de las celebridades, la línea entre la vida pública y la privada es a menudo borrosa, y los rumores nacen de la especulación y la falta de información concreta. Ahora, volviendo a la frase, Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida. Si realmente uno de ellos la pronunció, y fue dicha en el contexto de desmentir rumores de separación, esto nos lleva a pensar en varios escenarios. Podría ser una estrategia para silenciar las habladurías y reafirmar su compromiso. O en un escenario más romántico podría ser una declaración espontánea de amor frente a la adversidad de los rumores. La autenticidad de estas declaraciones es clave. ¿Se sintió forzada o genuina? Es importante recordar que al final del día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son personas, y como todas las personas, tienen derecho a su privacidad. La presión mediática puede ser abrumadora, y a veces, la mejor manera de lidiar con ella es alejarse, ser más reservados o incluso, optar por no comentar. Pero cuando los rumores se vuelven tan persistentes y amenazan con eclipsar su trabajo o su bienestar, es natural que busquen una forma de defenderse o de aclarar la situación. Si la frase Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida, proviene de una fuente confiable, como una entrevista directa o una declaración oficial, entonces podemos darle mucho peso. Significará que su relación es sólida y que están decididos a seguir adelante juntos, sin importar lo que se diga. Esto sería una gran noticia para todos sus fans que los apoyan incondicionalmente. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. A veces, la búsqueda de popularidad lleva a que se creen titulares sensacionalistas. Podría ser que el título del vídeo sea una exageración para atraer clics. Es una posibilidad real en la plataforma de YouTube. Por eso, es crucial analizar la información de manera crítica y buscar fuentes confiables. En este vídeo queremos ofrecerles una perspectiva equilibrada. No vamos a tomar partido ni a especular sin fundamento. Vamos a basarnos en la información que ha salido a la luz y a analizarla de la manera más objetiva posible. ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué han dicho sus representantes? ¿Qué dicen las fuentes cercanas? Si analizamos la trayectoria de ambos, son actores talentosos que han trabajado muy duro para llegar a donde están. Su éxito en Senkalkam fue meteórico, y eso siempre atrae la atención, para bien y para mal. La vida de una pareja de celebridades es un libro abierto para muchos, y lamentablemente, no siempre para bien. Consideremos la posibilidad de que la frase «el amor de mi vida» sea una forma de decir que, independientemente de si están juntos o no en este preciso momento, la experiencia y el vínculo que compartieron fue algo muy importante y significativo para ellos. A veces las personas cambian, las relaciones evolucionan, y lo que fue el amor de mi vida, en un momento, puede transformarse en un recuerdo preciado o una amistad profunda. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el impacto de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja en la pantalla y fuera de ella ha sido inmenso. Han inspirado a muchos, han creado una comunidad de fans leales y han dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento. Ahora, si volvemos al tema de los rumores y el supuesto desmentido. Si Kerem o Hande hubieran dicho algo como ella/él es el amor de mi vida, y luego se confirmara una separación, esto podría generar confusión y decepción entre los fans. Pero si la frase se dice precisamente para desmentir rumores de separación, entonces cobra todo su sentido como un acto de reafirmación. Pensemos en la posibilidad de que esto sea una estrategia de marketing. En el mundo de las redes sociales, generar conversación es clave. Un título tan potente como este atrae clics y visualizaciones. Y una vez que la gente ve el vídeo, el contenido puede ser una explicación detallada de los rumores, las declaraciones, y un análisis de la situación actual de Kerem y Hande. Mi objetivo en este canal es siempre ser transparente con ustedes.
Si hay información oficial, la compartiremos. Si hay rumores, los analizaremos con la debida precaución y buscaremos contrastar fuentes. Y si hay declaraciones que parecen desmentir algo, intentaremos dilucidar el contexto y la autenticidad. En resumen, la frase Kerem Bürsinande es el amor de mi vida, en el contexto de desmentir rumores, sugiere que ante las especulaciones de una ruptura o de que su relación no es tan seria, uno de ellos ha salido a afirmar la profundidad de sus sentimientos. Esto podría ser una declaración explícita o una interpretación de sus acciones y palabras. Es importante destacar que a pesar de los rumores, la admiración y el cariño que el público tiene por ambos sigue siendo muy grande. Han logrado conectar con sus seguidores a un nivel muy personal, y eso se nota. Sus carreras profesionales continúan floreciendo, y eso es algo que debemos celebrar. Por último, y esto es fundamental, nunca debemos olvidar que detrás de los personajes públicos hay personas con sentimientos, con vidas privadas y con derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, o a simplemente querer mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Nuestra labor como espectadores y seguidores es respetar esas decisiones y apoyarlos en sus caminos individuales y, si es el caso, en su camino juntos. Así que para concluir nuestra análisis de hoy, el título Kerem Bürsinande es el amor de mi vida desmiente rumores, apunta a una situación donde la profunda conexión entre Kerem y Hande está siendo reafirmada frente a especulaciones de separación. Ya sea a través de una declaración directa o una interpretación de sus acciones, la intención parece ser la de disipar dudas y demostrar que su vínculo es fuerte. La veracidad y el contexto de estas afirmaciones son clave para entender la situación actual de esta querida pareja. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que este análisis detallado les haya resultado intrigante e informativo. Hemos intentado desgranar este rumor y la supuesta desmentida, ofreciendo diferentes perspectivas. Como resumen, hemos explorado la popularidad de Kerem y Hande, los rumores que han circulado sobre su relación, la posible implicación de la frase el amor de mi vida como desmentido, y la importancia de analizar la información con cautela y respeto por su privacidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la frase fue una declaración directa? ¿Qué opinan de los rumores que circulan? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones enriquecen mucho nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar, y si aún no lo han hecho, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.